Capítulo 8. La perfecta purificación. En los capítulos anteriores examinamos los diversos obstáculos que nos impiden vivir en el corazón de Jesús, desde el pecado mortal hasta esos finísimos obstáculos, los vicios espirituales, que ni acertamos a quitar ni menos a eliminarlos. En la medida en que estos obstáculos se quitan, el alma se va purificando más y más. En realidad, toda nuestra vida es una constante purificación, porque aún en las cumbres de la santidad todavía quedan no sé qué ligeros vestigios del hombre viejo. Pero la pureza no solamente tiene sentido negativo, no solo es carencia de tierra, según la palabra que los griegos usaban para definir la santidad, agios, sin tierra, sino que tiene también un aspecto positivo, porque si ser puro es carecer de tierra, y tierra es todo lo que no es Dios, ha de haber alguna cosa positiva en ese concepto de pureza. Tratándose de Dios, son más comunes y expresivos los términos negativos que los positivos, porque es más fácil saber lo que no es Dios que lo que es. Así decimos que Dios es inmenso, infinito, inefable. Términos negativos con los que expresamos lo que Dios no es, que no tiene medida, que no tiene límite, que no se puede expresar su perfección con palabras humanas. Y estos términos son muy propios del conocimiento que tenemos de Dios, porque en esta vida ese conocimiento es más negativo que positivo. Del mismo modo, a la pureza, aunque el término en sí es positivo, la entendemos de una manera negativa. Pureza es lo que no tiene manchas, lo que no tiene polvo, lo que no tiene tierra. Pero la pureza en Dios es una cosa positiva y también debe serlo en nosotros, puesto que nuestra pureza, en último término, ha de ser una participación de la pureza de Dios. Así es que, cuando nos hayamos purificado, en el sentido de haber limpiado nuestro corazón de toda la tierra que había en él, podemos seguir aumentando en nosotros la pureza de una manera positiva. La pureza positivamente considerada, ¿sabemos lo que es? Es un reflejo de Dios. Es la divinización del alma. Y ese reflejo podemos recibirlo cada día con mayor abundancia, con una claridad más viva, con más grande esplendor. Y esa divinización se puede ir realizando cada día en nuestra alma en mayor grado y con más grande intensidad. Voy a tratar ahora de la pureza, especialmente desde este punto de vista positivo. La pureza es algo muy propio del espíritu de la cruz y por lo mismo es preciso conocerla cada día mejor y amarla con toda nuestra alma. ¿Quién de nosotros no ha sentido en lo íntimo de su corazón un atractivo irresistible por la pureza? Almas habrá quizá que no sepan a punto fijo en qué consiste el vicio contrario, pero Dios pone en ellas como un instinto que las hace huir de él y buscar la pureza, porque presienten que en ella hay algo celestial, algo divino, algo íntimamente relacionado con Jesús, la pureza divina humanizada. Quiero que al recorrer la escala de la pureza, lleguemos a su cumbre y consideremos en el corazón sacratísimo de Jesús su pureza incomparable. La mejor manera de saber lo que es la pureza es asomarnos al corazón de Jesús. Nuestra pureza no será sino un reflejo de ese corazón divino. La parte negativa de la pureza la podemos comprender muy bien por las cosas que hemos excluido. Ser puro, en su primer grado, es arrojar de nuestro corazón el pecado mortal. El segundo grado consiste en evitar los pecados veniales. El tercero, en quitar los afectos desordenados de nuestro corazón. El cuarto, en apartar de nuestra alma todo lo que hay
en ella de humano. El último consiste en purificar al alma de los vicios espirituales, de esos apegos sutiles que solo el Espíritu Santo puede arrojar de nuestra alma. Tal es la escala de la pureza negativa. ¿Cuál es la pureza positiva? Para comprender lo que es esa pureza positiva, entremos en el corazón de Jesús y contemplemos su pureza. Ese corazón divino está formado de pureza. En él se enlazaron maravillosamente la pureza del cielo y la pureza de la tierra. Todas las purezas están en ese divino corazón. Para comprenderlo, conviene que sepamos que los teólogos distinguen en nuestro Señor tres gracias: la gracia de la unión hipostática, la gracia habitual, como la que nosotros tenemos, y la gracia que llamamos capital, la que corresponde como cabeza de la humanidad y de cuya plenitud recibimos todos, según la expresión de San Juan. Juan 1:16. Cada una de esas gracias produce una pureza, o, si se prefiere, una forma, un matiz de pureza, porque gracia y pureza son dos cosas tan íntimamente unidas que casi se confunden. La pureza es la divinización de nuestra alma. Ahora bien, lo que fundamentalmente nos diviniza es la gracia, porque, como dice San Pablo, es una participación de la naturaleza divina. Segunda carta de Pablo 1:4. A tal grado nos diviniza la gracia que verdaderamente se nos pueden aplicar las palabras de la Sagrada Escritura. Yo lo he dicho, vosotros sois dioses. Salmo 82:6. El demonio realmente profetizó, aunque sin saberlo, cuando le dijo a Eva en el paraíso: seréis como dioses. Génesis 3:5. Él lo dijo mintiendo, para engañarla, para excitar su vanidad y su soberbia, pero nuestro Señor, por una especie de divina ironía, quiso que se realizara lo que había dicho el demonio. Nos comunicó la gracia e hizo de nosotros dioses en cierto sentido, porque nos hizo participantes de la naturaleza divina. Esa gracia viene siempre acompañada de un cortejo formado por las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y todo ese conjunto divino viene a divinizar nuestro ser, nuestras facultades y toda nuestra actividad. La gracia, pues, con las virtudes y los dones, nos diviniza, y divinizándonos, nos comunica la pureza positiva, porque la pureza es el reflejo de Dios en nosotros, es la perfecta divinización de nuestra alma. En Jesucristo hubo como una doble divinización, la primera por la unión hipostática. Nosotros participamos de la naturaleza divina, pero en nuestro Señor está esa naturaleza misma. Jesús no está divinizado, sino que es Dios. Por el hecho de que el Verbo divino esté personalmente unido con la naturaleza humana, Jesucristo es verdaderamente Dios. Por consiguiente, en Él está no la pureza participada, como en nosotros, sino la pureza infinita, la pureza esencial, Dios mismo. En esta gracia de la unión hipostática está la suprema pureza, la pureza del cielo. Juntamente con esa gracia de la unión, hay en Jesucristo, y de una manera abundantísima, una gracia igual a la nuestra, la gracia habitual, la gracia santificante. A la pureza del cielo se unió en Jesucristo esa pureza que es de la tierra, en el sentido de que nos comunica en este mundo. Jesucristo tenía la gracia con las virtudes y los dones del Espíritu Santo, es decir, como nosotros la tenemos, aunque con una perfección incomparablemente mayor. Esta era la nueva pureza que había en su alma. Todavía hay
en Jesucristo una nueva gracia y por consiguiente una nueva pureza, la que corresponde a la gracia capital, o sea, la gracia que tiene como cabeza de su cuerpo místico. Esta es una pureza que se desborda, porque toda nuestra gracia, toda nuestra pureza está en Jesús. De ahí nos viene. Todos recibimos de su plenitud, dice San Juan 1:16. ¿Sabemos por qué hay en otros gracias, virtudes y dones? Porque estamos unidos a Cristo, porque los recibimos de su plenitud. Él mismo es la vid, nosotros los sarmientos. Juan 15:5. El sarmiento no tiene sino lo que recibe de la vid. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Efesios 5:23. El cuerpo recibe el influjo constante de la cabeza. De manera que la gracia que tenemos, las virtudes que adornan nuestra alma, los dones del Espíritu Santo, son infusiones de la vida de Jesús, porque somos una sola cosa en Él, porque somos miembros de su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza. Por eso, por nuestra incorporación a Cristo, tenemos todo lo que hay en nosotros de celestial y divino. Nuestro Señor recibió la gracia que había de derramarse en todo el mundo, para que de esa plenitud se difundiera la vida divina en todas las almas incorporadas a Cristo y recibieran su savia vivificante. ¡Qué gozo para nosotros que todo lo que tenemos haya pasado antes por Jesús, que nada divino haya llegado hasta nosotros, sino por el conducto celestial de su corazón santísimo! Si hubiera otra forma de alcanzar la gracia, ¿no es verdad que preferiríamos esta? Si la gracia, en lugar de pasar primero por el corazón de nuestro divino Señor, viniera directamente del seno de la divinidad o por conducto de los ángeles, no quedaríamos tan satisfechos. Es algo dulcísimo pensar que la gracia que tengo, que la pureza que de ella nace, es algo de Jesús que pasó por tu corazón, que pasó por su corazón, que es algo de su plenitud. Respecto a la gracia que nuestro Señor nos comunica, debemos decir que no solamente es de Él en el sentido de que su corazón es el depósito sagrado de su gracia, sino que es también de Él en el sentido de que Cristo tiene en la gracia el influjo de causa. La gracia y la virtud han sido hechas por Jesucristo, dice San Juan 1:17, y realmente con su sangre preciosa, con sus méritos, nos compró esa gracia que derrama en nuestro corazón. Más aún, dicen los teólogos, que la humanidad santísima de nuestro Señor es el instrumento en la producción de la gracia, de manera que la gracia que tenemos no solo estuvo depositada en su corazón, de cuya plenitud recibimos todo. No solo Jesús la mereció, sino que cooperó para que se produjera en nuestras almas. Solo Dios la puede producir la gracia, pero la humanidad de Jesucristo es el instrumento para producirla. Lo repito, qué dulce es para nosotros recibirlo todo de Jesús, que todo se lo debamos a Él, que todo sea un don de su amor. Si pudiéramos asomarnos al corazón de Jesús y contemplar ahí cómo brillan los esplendores de esa triple pureza, la del cielo y las de la tierra, qué juegos maravillosos de luz contemplaríamos en lo íntimo de ese corazón purísimo. Si la pureza misma aquí en la tierra es cosa que atrae, seguramente, como dije, hemos sentido muchas veces el atractivo de la pureza. La sienten aún los mismos mundanos, hasta los que la han manchado y no tienen como ideal la pureza, sienten, por ejemplo, una atracción especial
cuando a través de una mirada limpia contemplan el alma inocente de un niño. ¿Quién no se siente encantado cuando logra asomarse a un alma pura? ¿Por qué sentimos un atractivo especial por la Virgen Inmaculada? Porque es nuestra Madre y la Madre de Jesucristo, pero también, como es fácil comprenderlo, porque en María vemos la personificación de la pureza. Por encima de la pureza de los santos y de la pureza de los ángeles y de la pureza de María está la pureza de Jesús. Es algo incomparable. Como Dios es la pureza infinita, la pureza sustancial, la fuente de toda pureza. Como hombre, su pureza es incomparable, la mayor que existe en todo lo creado. Además, es depósito y la fuente de toda pureza, de cuya plenitud recibimos todo. Por tanto, el corazón de Jesús es un abismo de pureza. Comprendemos, vislumbramos al menos cómo es necesario que seamos puros para poder penetrar en ese santuario y vivir en él. ¿Cómo no basta que quitemos todo lo que hay en nosotros de inmundo, de terreno, de humano, sino que es necesario revestirnos de algo celestial, recibir el reflejo divino de la gracia y así, con el alma divinizada, entrar en ese santuario de pureza? Cuando reflexionamos atentamente sobre esta verdad, y más todavía cuando no son nuestros pobres argumentos ni nuestras torpes palabras las que escudriñan estos misterios, sino el Espíritu Santo, el que, iluminándonos con un rayito de su luz, nos hace penetrar en el corazón de Jesús para vislumbrar las maravillas de pureza que allí se encierran. Se nos quita toda tentación de pensar que nuestro Señor es exigente al pedirnos tanta pureza, y comprendemos que para penetrar en ese santuario sería preciso ser como los ángeles de Dios. Estas consideraciones sobre la pureza del corazón de Jesús deben también avivar en nuestras almas el anhelo de pureza. Las amamos como por instinto, la amamos por vocación, puesto que la pureza es uno de los elementos esenciales del espíritu de la cruz. Pero sobre estas razones hay una nueva. Debemos amar la pureza, porque es uno de los rasgos característicos del corazón de Jesús. Debemos amar la pureza porque es indispensable para que podamos unirnos íntimamente con Él y vivir para siempre en esa mansión dulcísima. ¿No nos parecerá pequeño cualquier sacrificio, por grande que sea, para alcanzar la pureza? No seamos de esas almas a quienes todo desanima. No vayamos a sentirnos deprimidos y desalentados al contemplar esas maravillas de pureza del corazón de Jesús. No veo por qué nos hemos de desanimar al contemplar esas cumbres si Dios nos ha elegido para que lleguemos allá. Al contrario, saber que tenemos un destino tan elevado debiera alentarnos. Y ante todo lo que nos haga indignos de Él, debiéramos decir con el filósofo: soy más grande que eso y nací para cosas más grandes. ¿Por qué he de deprimirme cuando contemplo esas maravillas de pureza del corazón de Jesús y su condescendencia al invitar a las almas para que participen en su pureza? Las almas se desaniman porque dicen: esta es una perfección muy elevada y yo, siendo tan miserable, ¿cómo es posible que pueda llegar hasta allá? Si fuéramos a llegar por nuestras propias fuerzas, ciertamente debiéramos perder toda esperanza. Pero aunque colocáramos nuestro ideal mucho más abajo, por nuestros propios pasos no podemos tener confianza de llegar allí, ni a ninguna parte, sino solo al abismo del pecado. Allí sí, para abajo todo, para arriba ni un paso por mí mismo.
Pero si nuestro Señor es el que nos lleva, mejor dicho, no nos lleva, sino que, por decirlo así, ya estamos colocados en un plano muy elevado, ya vivimos en la altura de lo sobrenatural. Si nuestros corazones tienen ya ese reflejo de Dios que es la gracia y que purifica nuestras almas, ¿cómo no confiar entonces? Por otra parte, estamos rodeados por todas partes de dones de Dios para purificarnos. Nos llama mucho la atención la altura donde Dios nos llama. ¿Y por qué no nos llama la atención la multitud de medios de que disponemos para llegar allá? Por ejemplo, ¿nos parece cosa de poca monta la comunión que recibimos todos los días? Si nos alimentamos con la pureza misma de Dios, si Jesús en cuerpo y alma, es decir, con su triple pureza, penetra en lo íntimo de nuestro corazón todos los días y se une íntimamente con nosotros, ¿por qué ha de llamarnos la atención que estemos destinados a alcanzar una pureza tan alta y celestial? Si me dijeran, tienes que brillar como brilla el sol al mediodía, me llamaría la atención, pero si me dijeran, el sol va a entrar dentro de ti, entonces concluiría, ¿qué gracia tiene que brille si dentro de mí tengo al sol mismo? Del mismo modo con los esplendores de la pureza divina. Y nos parece algo insuperable, pero la pureza infinita, el sol de pureza va a venir todos los días a tu corazón y no solo de una manera pasajera, sino que en lo que tiene de más grande, que es la divinidad, se va a quedar a vivir de una manera habitual en tu alma. Entonces ya no hay motivo para que te llame la atención que brilles con la pureza de Dios. ¿Qué tiene de raro que una nube brille cuando tiene detrás el sol? ¿No hemos visto en el atardecer esas nubes que se interponen entre el sol y nosotros? Parecen de oro, tienen un brillo espléndido. Cuando el sol se oculta, pierden su esplendor y vuelven a ser nubes opacas y negruzcas, pero cuando el sol las ilumina, es natural que resplandezcan con la misma luz del sol. Nosotros somos opacos y negruzcos por naturaleza, pero si se nos adentra el sol divino, es natural que brillemos. Si una de esas nubes de que hablamos tuviera pensamiento, sería muy curioso que dijera admirada, ¿pero es posible que yo brille? Lo que me llama la atención es tu sorpresa, le contestaría, pues brillas porque tienes detrás el sol. No debe sorprendernos que estemos destinados a pureza tan grande, pues si tenemos el sol dentro, tenemos dones celestiales en abundancia y como dice San Pablo, Dios nos ha colmado con bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Con ellas podemos llegar a ser tan puros que seamos dignos de entrar en el corazón de Jesús y de fundirnos, por decirlo así, con el Verbo hecho carne en un solo rayo de luz. Bendigamos a Dios por sus predilecciones divinas, amemos la pureza, busquémosla con todas nuestras fuerzas y no nos desalentemos jamás. Para lo cual, no pensemos en nosotros mismos, sino fijemos nuestra mirada en Dios y en Jesucristo, su enviado, de cuya plenitud recibimos todo. Sabiendo que la pureza y todos los dones del cielo nos vienen de Jesús, vivamos tranquilos y confiados y llenos de ánimo y entusiasmo, trabajemos por conservar esos tesoros celestiales y por acrecentarlos sin cesar para que los designios de Dios se realicen plenamente en nuestras almas.